Buenas tardes, mis queridos compañeros. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Por favor, si me pudieran confirmar si reciben adecuadamente la señal y se escucha bien la transmisión. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, ¿todo bien? Perfecto. Es un gusto volver a encontrarlos nuevamente en este espacio después de la evaluación que se sometieron en los segundos parciales y del descanso de Semana Santa. Espero que en ambas actividades, tanto en sus evaluaciones como en el descanso, todo les haya salido perfectamente bien. Nosotros vamos a retomar el curso de Derecho Financiero, donde lo dejamos. Como ustedes recordarán, estuvimos hablando en las últimas clases sobre los distintos regímenes que establece la ley de contrataciones para poder adquirir bienes o contratar servicios en favor del Estado. En las últimas clases hablamos del régimen de la licitación pública, que es aquel que se sigue cuando los bienes a adquirirse o los servicios a contratarse excedan de los 900,000 quetzales, y desarrollamos pues todos los pasos que se tendrían que llevar a cabo para poder hacer una licitación pública. El día de hoy vamos a continuar con el segundo de los procedimientos que establece la ley de contrataciones. En este caso, el régimen de cotización, mis queridos amigos. Empecemos entonces diciendo que, como ya lo habíamos planteado previamente, nuestra ley establece básicamente, digamos muy en resumen, 4 grandes procedimientos: la licitación pública, la cotización, la compra directa y la compra de baja cuantía, que la agregaron con una reforma que se hizo recientemente. Claro, hay otras modalidades especiales para adquisición de bienes, pero estas 4 son, digamos, las principales modalidades para la adquisición de bienes del Estado. Y la diferencia radica fundamentalmente en el monto de lo que el Estado va a invertir para adquirir bienes o para contratar servicios. Cuando ese monto exceda de los 900,000 quetzales, tenemos que hacer una licitación pública. Cuando ese monto sea superior a 90,000 quetzales, pero no exceda los 900,000, es cuando vamos a utilizar una cotización. De esa cuenta, tomando en cuenta eso que ya habíamos estudiado, podemos definir al régimen de cotización o al sistema de cotización, como también le denomina nuestra ley de contrataciones, como aquella modalidad de adquisición de bienes o servicios o bien para contratación de la realización de obras públicas que se debe utilizar legalmente cuando el monto total de lo que se va a adquirir exceda de los 90,000 quetzales, pero no sobrepase los 900,000 quetzales. Y yo pensaría, mis queridos amigos, que con eso no deberíamos de tener mayores dificultades. Yo creo que eso ya lo tenemos todos, digamos, relativamente claro. Quizás solo habrá que repasarlo o desempolvarlo un poco, porque con el descanso, pues a uno de repente no tiene tan frescas las ideas. Si ahí vamos todos muy bien, el día de hoy me gustaría que viéramos el procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo una cotización, y sobre todo me gustaría que vayamos haciendo la comparación con una licitación para ir marcando qué posibles diferencias vamos a encontrar en esos dos procedimientos. Yo, para empezar, les pediría a cualquiera de ustedes que quiera colaborar conmigo que me ayude con la lectura de lo que es el artículo 42, que es el artículo que yo creo que debemos de tomar como base. El artículo 42 de la ley de contrataciones, por favor, queridos amigos. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese artículo? ¿Sí están por ahí todavía? ¿Sí se escucha, queridos amigos? Sí, sí se escucha. Solo que yo no cargo mi ley, estoy saliendo de trabajar. Muy bien, alguien que tenga ahí a la mano la ley de contrataciones y nos lea el artículo, por favor. Recuérdense que habíamos dicho que cada vez que recibamos esta clase vamos a tratar de tener ahí no solo la ley de contrataciones, sino la Constitución, que es muy importante, ¿verdad? En su artículo 40. Licenciado, ¿qué artículo mencionó? 42, mi querido William, por favor, ayúdenme a leerlo. Aplicación supletoria. Sí. Las disposiciones en materia de licitación
Regirán supletoriamente en el régimen de cotización en lo que fueren aplicables. A ver, yo les quiero hacer una observación. El régimen de cotización está regulado básicamente del artículo 38 al artículo 42 de la Ley de Contrataciones. Es decir, no son muchos artículos. Y quizás el que más nos interesa es el artículo 42. Básicamente nos dice que todas las normas que vimos para la licitación pública son aplicables supletoriamente para la cotización, en lo que fueran aplicables, y si no son cambiadas expresamente por este capítulo. De tal suerte que todo lo que ya vimos sobre la licitación se aplica también para el régimen de cotización. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en términos prácticos, para efectos del procedimiento. Así aprovechamos para repasar el procedimiento de una licitación e irlo comparando con el procedimiento de una cotización. ¿Les parece? Hagamos un repaso ahí rapidito para que nos ubiquemos. A ver, decíamos que en la licitación el paso número 1 es que la adquisición, la compra que se quiere hacer, tiene que estar previamente incluida en el programa anual de adquisiciones públicas. ¿Se recuerdan? Cada una de las entidades debe elaborar un plan o un programa de adquisiciones anual y esa compra ya tiene que estar planificada con anterioridad en ese plan. Así lo establece el artículo 4 de la Ley de Contrataciones, que dispone para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tendrán lugar o que tendrán que hacerse durante el mismo. De tal forma que la compra tiene que estar previamente planificada. Con base a este artículo 42 de aplicación supletoria, esta disposición que vimos para la licitación se aplica también para la cotización. Es decir, la programación de compras tiene que incluir todas las adquisiciones que se van a hacer, sin importar si para llevarlas a cabo se tiene que hacer una licitación, una cotización o una compra directa o una compra de baja cuantía. Entonces el paso número 1 sigue siendo exactamente igual. Se incluye la adquisición dentro del plan o programa anual de adquisiciones públicas. Ahí yo creo que no tienen mayores dificultades. Si vamos a una licitación, que luego pues la unidad encargada, el departamento de adquisiciones, el departamento de compras, hace una requisición o una solicitud o requerimiento de la adquisición. El reglamento establece en su artículo 14 que previo a dar al inicio al proceso de contratación, la adquisición debe estar incluida en ese programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal respectivo. Y además debe contarse con una requisición suscrita por el responsable que corresponda. Eso que aplicaba para la licitación, aplica de igual manera para la cotización. Hasta el momento, entonces, tenemos los mismos pasos prácticamente. Aquí encontramos una pequeña, gran diferencia, digo yo. A ver, si ustedes se recuerdan en la licitación, habíamos dicho que ya que se hizo el requerimiento y está incluido en el plan anual, pues de conformidad con los artículos del 18 al 20 de la ley, se tiene que preparar una serie de documentos que en general casi siempre se les llama las bases de la licitación, pero que realmente incluyen no solo las bases, sino también las especificaciones generales, las especificaciones técnicas, las especificaciones especiales y para el caso de obras, pues los planos de construcción que son necesarios. Eso era para la licitación. Para la cotización necesitamos también todos esos documentos, solo que aquí hay una pequeña diferencia. Las cotizaciones se van a presentar a través de un formulario. Entonces, dentro de los documentos que hay que preparar previamente, también agregamos, yo se los puse ahí con amarillo, el formulario de cotización, que va a ser el instrumento o el medio a través del cual pues, los distintos oferentes van a presentar sus ofertas, valga ahí la redundancia. Entonces, el paso número 3 es el mismo, se preparan las bases de licitación o en este caso, se preparan las bases de la cotización, los documentos de la cotización, solo que le agregamos que ahí hay que preparar además un formulario de cotización. Igual, mis queridos amigos, si voy muy rápido o si tienen alguna duda, tanto para la licitación como para la cotización, ya saben, ¿verdad? Solo levantamos la manita ahí electrónicamente y yo les concedo la palabra para que vayamos profundizando en cada tema. Los primeros 3 pasos son prácticamente lo mismo. También decíamos que para que sea efectiva una adquisición pública,
pues es necesario que la entidad que desea hacerla cuente con disponibilidad presupuestaria. Y en ese sentido, hablamos de que tiene que haber un documento que acredite la existencia de esa disponibilidad presupuestaria según el artículo 3 de la Ley de Contrataciones, que dispone que los organismos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, pues tienen solicitar ofertas o pueden solicitar ofertas aunque todavía no cuenten con los fondos. Pero eso sí, para poder hacer la adjudicación definitiva sí necesitan la partida y los créditos presupuestarios que garanticen que van a ser efectivos. Lo que sí tienen que contar entonces es con el presupuesto necesario, la disponibilidad presupuestaria, aunque cuando inicien no tengan todavía el monto como tal recibido, pero sí tienen que tener esa disponibilidad presupuestaria para poder llevar a cabo la adquisición. Eso es igual, tanto en una licitación como en una cotización. Y yo creo que por aquí ustedes deberían de estarse preguntando, bueno, entonces prácticamente todo es igual. O sea, si hasta el momento, en lo que vamos viendo, los mismos pasos de una licitación son los que se deben realizar de una cotización, ¿en dónde está la diferencia? Y eso es lo que vamos a tratar de ir puntualizando para que después hablemos del por qué se crearon dos procedimientos distintos y qué es lo que ha ido pasando a través de las reformas o de la evolución que ha tenido la ley. Hasta el momento, los primeros 4 pasos, pues vemos que son iguales. Decíamos que en una licitación se tenían que obtener ciertos dictámenes, el dictamen técnico, el dictamen jurídico, el dictamen presupuestario, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Contrataciones y el 15 del reglamento, se tienen que obtener esos dictámenes antes, ¿verdad?, de la aprobación de los documentos o de las bases de la licitación. Ese mismo requisito de obtener los dictámenes técnicos, financieros, jurídicos necesarios, también se pide para el régimen de cotización. De tal forma que el 5º paso también es igual en una licitación y en una cotización, queridos amigos. Nos sirve entonces para repasar la licitación y para tratar de ir viendo, adentrándonos poco a poco sobre cuál es la diferencia con una cotización. A ver, quizás aquí sea bueno hacer una pausa o pensar o meditar adecuadamente esto. En el paso número 6 decíamos que ya al tener los dictámenes, entonces la autoridad superior aprueba los documentos de la licitación. En este caso, el paso es igual también en una cotización. Según el artículo 40, que establece el formulario de cotización y los documentos indicados en el artículo anterior deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante antes de requerirse las ofertas. Quizás aquí la pausa o la observación que yo le quisiera hacer es que recuerden que la autoridad superior para una licitación no es lo mismo que la autoridad administrativa superior para una cotización. No sé si recuerdan que le dedicamos casi 2 clases a ese tema del artículo 9. El artículo 9 establece que según el monto de lo que se va a adquirir, si es superior a los 900,000 quetzales, en cada organismo, en cada entidad, la autoridad que se va a encargar de nombrar a la junta y de aprobar el evento va a ser una autoridad que se llama autoridad superior. Y define el artículo a quién debemos considerar la autoridad superior para los efectos de una licitación. Ahora bien, ese mismo artículo establece que cuando el monto es superior de los 90,000 quetzales, pero no sobrepasa los 900,000, pues entonces habrá que hacer una cotización y en ese caso la autoridad administrativa será otra, será distinto. Se recuerdan que lo vimos inciso por inciso allá en el artículo 9. Entonces yo solo les traigo a su memoria o les refresco la idea que creo que es importante que manejemos. La cotización es aprobada o la autoridad que se encarga de nombrar a la junta de cotización y la autoridad que se encarga de aprobar la adjudicación que se haga en una cotización es distinta que la autoridad superior que se encarga de esas tareas en una licitación pública. Pero en pasos, el 6º paso es igual. Tanto en una licitación como en una cotización se aprueban los documentos, las bases del evento.
Allá se llaman bases de licitación, aquí se llaman bases de cotización, y aquí hay un documento que se llama formulario de cotización que allá no existía, y eso es, digamos, que en esencia lo. Quizás aquí vamos a encontrar el primer, o la primer diferencia así como muy puntual, muy llamativa, que yo se las puse incluso con amarillo. Que no sé si ustedes se recuerdan que en una licitación hablábamos de que se tenían que hacer publicaciones de la licitación en Guatecompras y también en el diario oficial. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de que la publicidad que se le da a una licitación es tanto en Guatecompras para que todas las entidades que están interesadas en ofertar estén constantemente ingresando a Guatecompras. Incluso dejamos por ahí un ejercicio para que ustedes hicieran el ingreso a Guatecompras y vean cómo funciona. Pero además, en las licitaciones se debe publicar en el diario oficial. En la cotización no se publica o no se debe o no es obligatorio hacer la publicación en el diario oficial. El artículo 39 de la ley establece: el procedimiento de cotización consiste en solicitar, vea esto, mediante concurso público a través de Guatecompras. A través de Guatecompras, ofertas firmes a proveedores que legalmente estén establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados deberán adquirir las bases en papel o por medio electrónico descargándolas de Guatecompras. Entonces yo resumo esto de la siguiente manera. Una gran diferencia entre una licitación y una cotización sería que la licitación se publicita tanto en Guatecompras como además haciendo una publicación en el diario oficial, ¿se recuerdan ustedes? Mientras que la cotización únicamente se promueve, se publicita en Guatecompras. ¿Por cuánto tiempo? Esa sería la siguiente diferencia. Recordarán ustedes que allá en la licitación habíamos leído que según la ley, después de que se hace la publicación en Guatecompras, hasta el día en que se señala para la presentación de ofertas, tienen que mediar por lo menos 40 días calendario. Recordarán ustedes el artículo ese que leímos, que nos daba un plazo y que yo les explicaba que ese plazo es extenso para permitir que el mayor número de entidades que estén interesadas en hacerle ofertas al Estado puedan participar. O sea, se regula expresamente un plazo extenso porque el monto de lo que se está adquiriendo es amplio, es mayor de 900,000 quetzales y por lo tanto, pues se considera que se debe dar la mayor oportunidad de que puedan participar, digamos, todas las personas interesadas o todas las entidades interesadas. Mientras que acá, en la cotización, el artículo 39 establece: entre la publicación de la convocatoria en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo mínimo de 8 días hábiles. Quiero que noten algo. El plazo es mucho menor. Allá eran 40 días y aquí son 8 días, pero es un plazo mínimo. Quiere decir, mis amigos, que bien se puede publicar en Guatecompras y señalar para la recepción de las ofertas, digamos, 15 días, 20 días, 10 días. Eso no violentaría la ley, porque la ley lo que está estableciendo es un plazo mínimo, no menos de 8 días. Y otra gran diferencia es que aquel plazo de los 40 días eran días calendario, es decir, se computaban todos los días, mientras que acá estos 8 días, expresamente la ley señala que deben ser computados solo los días hábiles. De tal forma que pues hay una diferencia ahí muy puntual entre el plazo que debe de mediar entre la publicación y la presentación de ofertas en una licitación y entre la publicación y la presentación de ofertas de una cotización. Que si bien es cierto, no es algo, pues digamos, de fondo o algo muy trascendente, son, yo diría que en cuestiones de procedimiento, quizás dos de las grandes diferencias que encontramos entre una licitación y una cotización. Yo los veo muy callados y sin dudas, espero que sea porque estamos poniendo mucha atención y están tratando de asimilar todo esto. Creería yo que están tratando de recordar todo lo que ya estudiamos sobre la licitación e irlo comparando con lo que ahora estamos viendo de la cotización. Yo por eso trato de irles haciendo la
comparación respectiva. Bien, ya se hicieron las publicaciones, esperamos el plazo que la ley establece y luego pues las personas que estén interesadas pues tendrán que preparar sus ofertas. Recuerdan ustedes que para poder preparar la oferta, los interesados allá en la licitación acudían a Guatecompras y descargaban las bases de la licitación, todos los documentos de la licitación y con eso preparaban sus ofertas. Acá es lo mismo. El artículo 39 establece entrega de las bases. Los interesados deberán adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de Guatecompras. Solo en caso de que las obras, bienes, servicios requieran documentos que no pueden ser incluidos en Guatecompras o planos no elaborados por medios electrónicos o cualquier otro documento que por su naturaleza no lo permita, se deberá pagar únicamente el costo de reproducción de los mismos. Aquí está regulado de la misma manera para la cotización. Las personas que estén interesadas en hacer una oferta en la cotización, pues descargan los documentos de esa cotización de Guatecompras y preparan o empiezan a preparar su oferta. De tal forma que aquel paso número 9 es igual en la licitación que en la cotización. Tenemos el paso número 10. Quizás aquí sí valdría hacer como una observación muy puntual. En la licitación decíamos que la autoridad superior nombra a los miembros de la junta de licitación y acá el paso sería lo mismo. La autoridad administrativa superior nombrará a los miembros de la junta de cotización, pero dos observaciones muy puntuales. ¿Quién los nombra? En una licitación, el nombramiento lo hace la autoridad superior, según el artículo 9. ¿Recuerdan? Autoridad superior por ser una licitación. Mientras que en una cotización el nombramiento lo hace la autoridad administrativa superior, que también está regulada en el artículo 9, pero que es distinto. Por ejemplo, lo decíamos muy puntual en el organismo judicial, ¿se recuerdan? Si fuera una licitación, el nombramiento de la Junta le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque es una licitación. Si fuera una cotización, el nombramiento le corresponde al gerente general del organismo judicial. ¿Recuerdan ese juego que hicimos en el artículo 9? Que según el monto va a ser responsabilidad de la autoridad superior o de la autoridad administrativa superior el nombramiento. Y el propio artículo define quién en cada organismo debe ser considerado como autoridad superior o autoridad administrativa superior. Y la otra observación en este punto es que las personas que nombramos en una licitación, lo que conforman es un órgano que se llama junta de licitación, mientras que las personas que se nombran para una cotización forman un órgano que se llama junta de cotización, que bueno, usted podría decir solo cambia el nombre, sí, pero técnicamente, formalmente son órganos distintos, no es lo mismo una junta de licitación que una junta de cotización, pues son personas que han sido designadas para llevar a cabo procedimientos distintos y por lo tanto tienen una competencia administrativa distinta. En cualquier caso, el paso está en el artículo 11, que aquí se aplica supletoriamente también por lo que ya vimos del artículo 42 y por lo tanto se nombra a la Junta. Yo les decía que aquí hay varios sistemas. En algunas entidades nombran una junta para cada evento. Lo nombramos como miembro de la Junta de Cotización para este evento. Hay entidades que nombran juntas de licitación o juntas de cotización, digamos, para todo el año. O hay entidades que nombran juntas de licitación y juntas de cotización solo para 6 meses. O sea, aquí varía. En cualquier caso, lo importante es que tiene que haber un nombramiento, una designación para conformar la correspondiente junta. Y aquí quizás sí hay una diferencia en cuanto al trámite muy puntual que es necesario remarcar. Si ustedes se recuerdan, la presentación de ofertas que se hacía en una licitación se hacía en, ¿cómo decirle? Introduciendo la oferta en un sobre cerrado. Se cierra, se sella el sobre, se rubrica, se sella y eso se llama una presentación de la oferta en plica. El día y hora señalado, los oferentes llegan al lugar que fue señalado y directamente en forma física, en forma presencial, le presentan sus ofertas en plica a la Junta. La Junta tiene, ¿se recuerdan ustedes? Media hora
30 minutos para recibir todas las ofertas y solo hace un acta de cuáles son las ofertas que se recibieron y abre las plicas y verifica que la oferta cumpla con todos los requisitos formales que se pidieron y la admite. Y nada más, eso es lo que se hace allá en una licitación. La recepción de ofertas en plica de forma presencial ante la Junta. En una cotización es distinto. Vea lo que establece el artículo 41 de la Ley de Contrataciones. Los interesados presentarán sus ofertas en forma electrónica, en un formulario que proveerá el sistema Guatecompras. Y la oferta podrá acompañarse con la documentación física y los demás requerimientos y formalidades, pues que establezca las bases de la convocatoria. Los precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras, y no se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se establezca en las bases. De tal suerte que sí encontramos ahí una pequeña diferencia. En una licitación, la presentación de ofertas es presencialmente en plica. En una cotización, la presentación de ofertas es mediante un formulario electrónico a través de Guatecompras. ¿Vamos bien? Paso número 11 entonces. Paso número 12. Allá en la licitación pública, el paso número 12 era la apertura de plicas, porque allá las ofertas se presentan en plica. Aquí no. Aquí básicamente lo que establece el artículo 41 es que la Junta deberá evaluar todas las ofertas que han sido recibidas. Y tiene una disposición ahí de qué pasa si no se presentan ofertas, que ahorita no nos vamos a meter a ello para no enredar más el trámite o el procedimiento de cotización que estamos estudiando. De tal forma que entonces, pues la presentación de ofertas es distinta en una licitación que en una cotización. A ver. Paso número 13. Ya que tiene las ofertas presentadas, tanto en una licitación como en una cotización, la Junta debe hacer lo mismo. Calificar las ofertas que le fueron presentadas. Se recordarán ustedes que en esa oportunidad leímos el artículo 20 de la ley que dispone para determinar cuál oferta es la más conveniente, cuál oferta es la más favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios siguientes. Calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que fijen las bases, en las cuales también se determinará el porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvos en las bases se solicita únicamente el precio, en cuyo caso pues la decisión se tomará con base al precio más bajo. Cuando se trate de horas, pues la Junta deberá tomar en cuenta un cálculo que se llama el costo total oficial estimado, que de eso vamos a hablar más adelante. Tanto en una licitación como en una cotización, el trabajo, la competencia de la Junta es esa precisamente, tomar cada una de las ofertas y calificarlas. ¿Qué le califica? Bueno, en las bases tuvieron que haber fijado ellos qué aspectos son los que se van a calificar y con cuánto se va a ponderar cada aspecto. Por ejemplo, en las bases pueden poner, se le dará un 50% de la calificación al precio, un 25% de la calificación a la calidad que se oferte, un 25% de la calificación al tiempo de entrega, etcétera. O sea, ahí hay que ir a las bases de cada evento para determinar qué aspectos son los que hay que calificar y con cuánto se va a calificar cada uno. Si en las bases no se estableció nada más que el precio, pues entonces se califican las ofertas con base al precio más bajo que se oferte. Y recuérdense que cuando calificamos no es nada más decir esta es la mejor oferta, sino que se hace una ordenación de mejor a peor. Se pone la mejor oferta es esta, la segunda mejor oferta es esta, la tercera mejor oferta es esta, la cuarta mejor oferta es esta. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, tanto en una licitación como en una cotización, lo que se realiza o lo que se debe realizar es adjudicar el evento, adjudicar el negocio al mejor oferente. Establece para ello el artículo 33 de la Ley de Contrataciones que dentro del plazo que señalen las bases, que vimos que en el artículo 21 establece un plazo de 5 días máximo, si no se fija nada en las bases, la Junta adjudicará la licitación, en este caso la cotización, al oferente que
ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases. Esto es muy importante. En la calificación se debe verificar que sí cumple con todos los requisitos y todas las condiciones de las bases. Pues el oferente que se ajuste a esos requisitos y condiciones y haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado, la Junta le tiene que hacer la adjudicación. Además, califican los demás oferentes en orden descendente, de mejor a peor oferta, para que podamos, en caso de que no se suscriba el contrato con uno de ellos, podamos suscribir el contrato con la siguiente mejor oferta. Ese será nuestro paso número 14 de una licitación y será nuestro paso número 14 de una cotización. Luego decíamos que cuando se aprueba esa adjudicación, vamos a ver, cuando se publique en Guatecompras esa adjudicación, recuérdense que la adjudicación la hace la Junta de licitación o en nuestro caso la Junta de cotización. Y si hubiera alguna inconformidad, que de esas vamos a hablar en la siguiente clase, si hubiere o ya se fueran contestadas y si no hubiere, pues no, al no existir inconformidades, la Junta remite el expediente a la autoridad superior y lo debe remitir dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes. La autoridad superior emite una resolución en la que aprueba o imprueba lo actuado por la Junta. Nosotros vamos a suponer que lo aprueba, ¿verdad? La autoridad superior debe revisar la calificación que hizo la Junta, la adjudicación que hizo la Junta, y si cree que la calificación y la adjudicación están bien, emite una resolución donde aprueba esa adjudicación. Ahora, si no, debe de todos modos emitir una resolución improbando la adjudicación. En cualquier caso, si emite esta resolución, lo debe hacer dentro de los siguientes 5 días de recibido el expediente. En cualquier caso, tiene esa resolución, debe quedar constancia por escrito de si lo aprobó o lo improbó. Nosotros vamos a suponer que aprobó la adjudicación que hizo la Junta de Cotización y para continuar con el trámite. En la siguiente clase vamos a ver tanto las inconformidades como qué pasa si no aprueba, porque hay un procedimiento ahí que tenemos que estudiar si la autoridad superior no aprueba. Pero en este caso vamos a suponer que sí fue aprobada la adjudicación realizada y por lo tanto, pues como ya tenemos una oferta a la que se le ha adjudicado la licitación o en nuestro caso la cotización, pues entonces se procede a contactar a la entidad que hizo esa oferta y que comparezca a la entidad pública que está haciendo el requerimiento del evento para que se suscriba el contrato entre las dos. El artículo 47 establece los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley serán suscritos dentro del plazo de 10 días contados a partir de la adjudicación definitiva. Eso de adjudicación definitiva se refiere a que ya fue aprobado por la autoridad administrativa superior cuando las negociaciones sean para dependencias sin personalidad jurídica, pues por el ministro correspondiente. Y luego, pues, él puede delegar esa función de suscribir los contratos en los directores, en los viceministros o en los directores de unidades ejecutoras. Y si siguen la lectura del artículo, establece para cada entidad, por ejemplo, para el organismo judicial, quién debe suscribir el contrato, para el organismo legislativo, quién debe suscribir el contrato, etc. El paso, entonces, 16 es la suscripción del contrato correspondiente. Y ahí, con la suscripción de ese contrato, es que vamos a decir que ha concluido, que ha terminado el procedimiento de licitación o el procedimiento de cotización. Si ustedes estuvieron poniendo mucha atención, se van a percatar, básicamente, mis queridos amigos, que los pasos de una licitación y los pasos de una cotización son, bueno, pues prácticamente los mismos. Yo creo que aquí quizás sería mejor abordar el tema de una forma distinta. Yo se los puse aquí en un cuadro comparativo. ¿Qué diferencias existen entre una licitación y una cotización? Quizás esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Veamos. Yo les puse acá en el cuadro, en primer lugar, algo que yo le llamo una diferencia histórica. Y aquí es donde yo quisiera tal vez detenerme un poco y contarles. Al final de cuentas, yo esta ley vengo
estudiándola o viéndola desde que fue emitida en el 92. Entonces, tengo la solvencia como para poder decirles con propiedad cuál fue la idea y por qué se crearon dos procedimientos. A ver si logro transmitírselo, porque cuesta mucho interactuar así solo a la distancia. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver, cuando hicieron la ley de contrataciones, se pensó en que había necesidad de dos procedimientos. Una licitación pública, vea cómo se llama, licitación pública y una cotización. Y yo aquí se lo resumí lo mejor que pude. Véase lo que le puse. Yo le puse que la diferencia histórica entre una licitación y una cotización radica en que la licitación fue diseñado como un procedimiento público y competitivo. Público y competitivo. Mientras que la cotización se diseñó como un procedimiento privado, yo le pongo privado entre comillas, que va dirigido solo a ciertos oferentes. A ver si me puedo explicar. Cuando hicieron la ley, ahorita olvidémonos de todo lo que estudiamos o todo lo que está en la ley actualmente. Por favor, sálganse conmigo mentalmente y regresemos al año 92. Cuando hicieron la ley de contrataciones, dijeron, las adquisiciones que sean de montos altos, las adquisiciones que sean por un monto superior a los 900,000 quetzales, se van a hacer a través de una licitación pública. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que cuando se vaya a hacer esa adquisición, el Estado va a publicar en el diario oficial su interés de contratar esos bienes, su interés de adquirir esos servicios, su interés de construir esa obra. Y cualquier persona se va a poder enterar del evento porque eso se va a publicar en el diario oficial. Todos los que se enteren pueden venir a la entidad, pedirle las bases y hacer su oferta. No sé si me explico. Por eso se llamó licitación pública. Porque la idea era que la entidad interesada saliera y publicara en el diario oficial que deseaba adquirir el bien. Con esto cualquiera se enteraba y cualquiera llegaba a la entidad, pedía las bases y podía hacer su oferta. La cotización fue pensada, fue diseñada distinto. Dijeron ellos, cuando las adquisiciones no sean muy altas, pues no hay necesidad de que cualquiera se entere, sino que ahí el procedimiento va a ser más o menos como el que hacemos todos cuando queremos comprar algo. Como el que hace la iniciativa privada cuando quiere comprar algo. A ver, por ejemplo, mis amigos, cuando usted quiere comprar un carro, ¿qué hace? Cotiza. O sea, uno lo primero que hace es, salgamos un poquito de la ley, piense que usted va a comprar un carro. Uno dice, bueno, quiero mi carrito. ¿Cómo lo quiera? Digo yo, lo primero que hacemos es poner las bases. Ah, pues yo quiero mi pick-up, por decirle algo. Entonces, voy a ir a cotizar. A veces uno va a las distintas distribuidoras de vehículos, a las distintas concesionarias, o incluso si lo va a comprar usado, pues visita un par de predios de ventas de vehículos usados, mira los pick-up que están ofreciendo, mira más o menos el precio, cotiza. O, por ejemplo, en una empresa lo que hacen es, vamos a comprar un carro, le dicen al encargado de compras, hágase 3 cotizaciones. Entonces, él lo que hace es que llama a distintas entidades y le dice, mire, necesito que me cotice un vehículo con estas y estas y estas características. Recibe las 3 cotizaciones y luego se las presenta a su jefe y le dice, mire, aquí hay 3 opciones. El jefe elige la que considere mejor. O le dice, no, no me convence ninguna, hágase otras 3 cotizaciones con otras empresas. Así fue pensado el régimen de cotización. Cuando se hizo la ley de contrataciones, se establecía que para las adquisiciones que no superaran los 900,000 quetzales, la entidad pública no tenía que publicarlo en el diario oficial, sino que la entidad, cuando iba a hacer la compra, lo que hacía era contactar directamente a las empresas y pedir por lo menos 3 o 5 cotizaciones y al recibirlas, ya la Junta las calificaba y adjudicaba el negocio. Esa fue la manera en que fue pensado cuando se hizo la ley. Y así estaba regulado en el año 92.
Lo que pasa, mis amigos, es que ustedes saben que eso se presta a que se hagan negocios, digamos, no muy transparentes. Sobre todo en el caso de la cotización, lo que ocurría ahí es de que las entidades compraban, adquirían bienes y nadie se enteraba. ¿Por qué? Porque la entidad solo cotizaba con las empresas afines, con las empresas, bueno, que le pagaran una comisión o con las empresas que fueran familiares de el funcionario que iba a hacer la adjudicación. Era como muy opaco, muy poco transparente, muy poco, no sé cómo decirlo, sí, poco transparente el régimen de cotización. Entonces, con una reforma lo cambiaron y dijeron, el régimen de cotización también se va a publicar. Y ahí desvirtuaron la idea original de una cotización. Yo les soy muy sincero. Actualmente, en cuanto a trámite, no tiene mucho sentido diferenciar entre una licitación y una cotización, porque en ambos casos la entidad tiene que hacer público su deseo de adquirir los bienes y cualquier persona que esté atenta a Guate Compras se enterará y podrá hacer su oferta. De tal forma que la cotización ya no es tan privado como originalmente era la idea de una cotización, sino que ahora también es un régimen público, competitivo, al igual que la licitación. Esa es la diferencia, podríamos decir, histórica de por qué hay dos procedimientos. Dejando atrás esa diferencia histórica, concentrémonos ahora en las diferencias así muy puntuales que encontramos legalmente entre una licitación y una cotización. Aquí tienen las tres principales en esta diapositiva. La licitación es una modalidad de contratación pública en la cual el monto de lo que se va a adquirir, de los bienes, de los servicios, de las obras, excede de 900,000 quetzales. Vamos a hacer una licitación cuando el monto a adquirir sea superior a los 900,000 quetzales. Mientras que vamos a hacer una cotización cuando el monto exceda de los 90,000, pero no pase los 900,000 quetzales. Yo creo que eso ya lo tenemos todos muy claro y esa es la principal diferencia entre una licitación y una cotización, el monto máximo de los bienes que se pueden adquirir. Otra diferencia radica en cuál es la autoridad que nombra a la Junta y aprueba la adjudicación que la Junta haga. En una licitación, la autoridad se llama autoridad superior y están definidas en el artículo 9, mientras que en una cotización se llama autoridad administrativa superior y es distinta y están definidas también en el artículo 9. De eso, insisto, que ya dedicamos 2 clases, espero que sea un punto que esté claro y si no, pues los invito a que repasen nuevamente las grabaciones de esa clase y que repasen la ley y si aún así tuvieran alguna duda, pues con mucho gusto me lo plantean en clase y lo vamos a ver. La tercera diferencia radica en quién es el órgano encargado de recibir las ofertas, calificar las ofertas y adjudicarlas. En una licitación, el órgano se llama Junta de Licitación. En una cotización, el órgano se llama Junta de Cotización. He de decirle que cuando se hizo la ley originalmente, la conformación de la Junta era distinta. Una Junta de Licitación originalmente tenía que tener 5 integrantes y una Junta de Cotización solo 3. Había una diferencia. Ahora ya vimos que según el artículo 11, pues la Junta de Licitación y de Cotización está integrada por el mismo número de miembros. Incluso ahora se piden los mismos requisitos para ser miembro de una junta de licitación que para ser miembro de una junta de cotización, pero el nombre del órgano sí es distinto, la conformación, la competencia es distinta. Ahí tiene las 3 principales diferencias entre una cotización y una licitación. El monto de lo que se va a adquirir, la autoridad encargada de nombrar a la junta y de aprobar la adjudicación y la autoridad que se encarga de recibir, calificar y adjudicar. Aquí es una junta de cotización, mientras que en la licitación es una junta de licitación. ¿Vamos? Hay otras diferencias que yo le llamo, pues, diferencias menores o secundarias, que las vimos ahorita durante el transcurso de la exposición. Por ejemplo, la forma de presentar las ofertas. En una licitación, las ofertas se presentan físicamente ante la junta, o sea, se llega al lugar y se le presenta la oferta en plica. Mientras que en una cotización, las ofertas se presentan
mediante un formulario electrónico a través de Guatecompras. Es distinta la manera de presentarlo. La forma de publicitar el evento en una licitación se hace publicidad en Guatecompras y además en el diario oficial, ¿se recuerdan? Artículo 22 y 23, mientras que en una cotización solamente se publicita en Guatecompras. Y por último, el plazo que se debe de esperar entre la publicación y la recepción de ofertas. Según el artículo 23, entre la publicación que se hace en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deben transcurrir por lo menos 40 días calendario. Mientras que según el artículo 39, en una cotización entre la publicación de la convocatoria y las bases en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberán mediar un plazo mínimo de 8 días hábiles. Y esa es otra diferencia muy puntual entre lo que es una cotización y una licitación. Hoy están muy calladitos, yo digo que ya están cansados de la semana o vienen muy quemados de Semana Santa, pues ese es básicamente el régimen de cotización. Si uno tiene claro y ha estudiado muy bien la licitación, no le debería dar mucha dificultad la cotización. Si ustedes tienen alguna duda, yo pues encantadísimo de resolverla. Y si no, la clase del día de hoy la dejaríamos por acá para que ustedes asimilen, para que ustedes vayan estudiando tanto la licitación como la cotización. En la siguiente clase, en la clase del día martes, vamos a ver la compra directa, la compra de baja cuantía y todo lo que son las inconformidades, la improbación, el derecho de prescindir, qué pasa si solo hay una oferta, qué pasa si no hay ofertas, qué es la colusión. Vamos a ver todas las incidencias que se pueden dar dentro de una licitación o una cotización, los recursos que se pueden plantear dentro de estas. Yo creo que está bien, pero yo preferiría que repasen o que estudien bien la licitación y la cotización para que esto les permita entender de una mejor manera. Solo una pregunta. Sí, Norma, dígame. Hay, como dijera yo, compras que se hacen a través de ese programa de UNOP. Sí. Y ahí pues ya son empresas las que yo he visto, ¿verdad? Que esos ya son diferentes, o sea, son precios bastante, las compras se hacen por cantidades bastante grandes, pero a través de ese procedimiento. Entonces, ese es diferente a una cotización y a una licitación. Correcto, Norma. Yo no sé si usted se recuerda que cuando vimos el objeto de la ley, una de las primeras clases, vimos que había una salvedad que decía que cuando la adquisición se va a hacer con fondos que provienen de donaciones extranjeras o con fondos que provienen de préstamos extranjeros, de entidades del exterior, que el procedimiento que se tiene que seguir no es el procedimiento que establece esta ley, sino que es el procedimiento que fije la entidad que está haciendo la donación o que está dando el préstamo. Eso es lo que ocurre en ese tipo de adquisiciones, que se está comprando los bienes con dinero que proviene de préstamos o de donaciones del extranjero. Entonces, las entidades que prestan dicen, nosotros le vamos a dar estos millones para que usted compre, pero la condición es que el procedimiento que tienen que seguir es distinto, no es el procedimiento de su ley, sino van a seguir este procedimiento y ellos lo definen. Entonces, ahí estamos hablando de un caso excepcional, ¿no? Correcto. Sí, pero en el Instituto Guatemalteco, yo porque ahí trabajo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es el IX quien paga eso, no viene de donación y se hacen compras a través de UNOP, por eso me entraba a mí la duda. Sí, pero, o sea, sí es el IX el que lo paga, pero el dinero en el fondo sí viene de donaciones, ¿no? O de préstamos que ha recibido. O sea, no son fondos propios del IX, sino que esas contrataciones que se hacen por tratarse de verdad de medicamentos se hacen a través de ese fondo especial. Ese es un procedimiento especial debido a la procedencia de los fondos. Para ese caso concreto, ¿verdad? Podemos decir que eso está dentro de los casos especiales que todavía no hemos estudiado en esta ley. Muchas gracias, licenciado. Gracias por aclarar. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario que quiera hacernos? Lick, buenas noches. Solo desearle feliz fin de semana. Gracias, Orlando. Igualmente a usted y a todos. ¿Oyeron? Yo espero Gracias, verlos Lick. entonces el día martes. Voy a tratar de subir la grabación lo antes posible para que ustedes puedan repasar
y es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Licenciado, disculpe, ¿va a compartir las diapositivas? Sí, Aníbal, como siempre lo hago, si se da cuenta, después de la clase, yo trato de compartir la grabación y las diapositivas. Desde luego que sí. Muy amable, Lee. Lo hago a través de Classroom, ¿oye? Gracias, muy amable. Bueno, para servirle. Que pasen una feliz noche todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Que descansen. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz noche.